Hola, hola, bienvenidos a su canal DataEdu. Mi nombre es Jigson Ateortúa y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo crear esa carpeta para almacenar las medidas en un mismo lugar. Yo sé que lo hemos visto en varios videos, lo hemos visto en nuestro canal, lo hemos visto en otros canales, de cómo condensar todas esas medidas, todos esos cálculos en una misma carpeta, pero quizás no se nos ha explicado ese paso a paso de cómo almacenarlos. Antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si ya lo has hecho, también activa la campanita para que cada que vayamos a publicar esta información o este tipo de contenido, pues estés enterado. Y adicional que nos ayudes a que toda esta información pueda llegar a muchas más personas. Así que bienvenido y acompáñame en este video. Muy bien. Las medidas las podemos crear en cualquiera de nuestras carpetas, en cualquiera de nuestras tablas más bien. Si tenemos la tabla transaccional, tú simplemente puedes ir, aquí podemos ver, tenemos ya nuestra tabla de ventas y podemos crear nuestra medida, simplemente nueva medida, donde podemos almacenarla en esta tabla, porque allí es donde nosotros hemos dado clic para la creación. Entonces yo voy a crear mi tabla, mi medida, perdón, de ventas, que aún no la tengo. Y esto lo voy a hacer con un zoom X para que recorra la tabla ventas y que adicional me haga una iteración entre el cálculo de multiplicar cantidad por precio unitario. Esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante en nuestro canal. Cuando yo doy Enter ya tengo nuestra medida. Veamos que me ha creado acá una medida de ventas en nuestra tabla de ventas. Si son varias las medidas y los cálculos que vamos a ir creando, pues se nos va a ir estar almacenando en cada una de nuestras tablas y esto nos puede ocasionar pérdida de información, nos vamos a demorar más en ubicar nuestros cálculos y demás. Para eso, Power BI nos da la posibilidad de crear una carpeta específica para que puedas almacenar estos cálculos. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la opción de inicio y en inicio vamos a dar clic en especificar datos. Especificar datos. ¿Esto qué es? Esto es simplemente la posibilidad de crear una tabla de manera manual. Aquí no vamos a utilizar DAX para crear la tabla. Entonces es como esa otra alternativa que tenemos de crear tablas pegando o escribiendo información en ellas. Simplemente vamos a darle clic en especificar datos. Y esto nos va a crear la posibilidad de dar un nombre a la tabla. Yo le voy a escribir medidas. Si es una tabla manual en la cual tú vas a copiar y vas a escribir información, lo puedes hacer acá. Como puedes ver, las tablas en Power BI, así sean las tablas manuales, yo no puedo tener una tabla sin ningún tipo de información. Al menos debe tener una columna aun cuando se encuentre vacía. Y por eso que, digamos que de manera predeterminada me ha creado una columna vacía. Y yo le voy a dar cargar. Solamente necesitamos darle cargar a la tabla para que de esta manera se nos pueda crear una tabla manual. Podemos ver que acá en la parte inferior ya tenemos una medida o una tabla de medidas que se ha creado y nos va a permitir hacerlo, poder, digamos, ver ya nuestra tabla. ¿Cuál es el tema que podemos ver? Es que no hay una diferenciación entre las tablas transaccionales y maestras con la tabla de medidas. ¿Esto cuándo se va a crear? Cuando nosotros eliminemos esta columna que se encuentra vacía. Pero yo, como les decía hace un momento, no puedo eliminar esa columna sin que en esa tabla ya haya otro contenido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer, digamos, instrucción. Vamos a mirar, vamos a aprender cómo pasar de una tabla, una medida, a otra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nos vamos a posicionar, vamos a dar clic sobre la medida que hemos creado, que se encuentra en la tabla transaccional de ventas. Y luego nos vamos a dirigir a herramientas de medición. Acá en herramientas de medición, digamos que al lado izquierdo, en la parte superior, nos va a aparecer la tabla inicial.
acá nos dice en qué tabla se encuentra alojada esa medida. En estos momentos nos está diciendo que en la tabla de ventas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplegar y vamos a decirle que nos va a alojar esa medida en la tabla de medidas. Damos clic y automáticamente ella va a desaparecer de la tabla de ventas para venir a alojarse en la tabla de medidas. Como ya tenemos un contenido adicional a esa columna vacía, ya podemos eliminar esa columna que no nos sirve. Entonces yo voy a venir acá y le voy a decir eliminar del modelo. ¿Qué estoy eliminando? La columna vacía. Elimino esa columna y automáticamente van a poder ver ustedes una diferenciación entre nuestra tabla de medidas y nuestras tablas transaccionales o maestras de nuestro modelo. Aquí pueden ver ustedes cómo se ha cargado esta tabla de medidas en la parte superior de todas nuestras tablas, donde se encuentra la parte de datos. Y veamos que nos pone un símbolo como para diferenciarlo, tipo calculadora, donde nos dice que allí se están almacenando nuestras medidas. Ahí ya podemos seguir creando o almacenando todas nuestras medidas. Ya vimos cómo pasarla de una tabla a otra. Y acá simplemente al dar clic en los 3 puntos o clic derecho, nueva medida, y voy a poder crear nuestras medidas. Ejemplo, vamos a crear nuestros costos. Simplemente es un zoom X de la tabla ventas. Y acá le voy a decir que me va a multiplicar la cantidad por el costo unitario. Vamos por acá. Si tenemos los costos. Entonces, llamemos nuestra tabla. Y vamos a buscar ese... Acá, simplemente vamos a llamar nuestro costo unitario. Y ya tenemos creado nuestra medida de costos también dentro de nuestra tabla de costos. Aquí lo podemos ver, donde ya podrás almacenar cada una de nuestras medidas y va a ser mucho más fácil simplemente ubicar cada una de tus medidas en la tabla de medidas. Pero también tenemos la posibilidad de ubicar estas medidas por subcarpetas. Si nosotros tenemos la posibilidad, vamos por ejemplo, voy a crear una medida que sea la suma del presupuesto. Y esto lo queremos almacenar por subcarpetas. Ejemplo, la carpeta de medidas, la carpeta de medidas de tiempo. Voy a crear por acá presupuesto. Y este presupuesto simplemente va a ser un zoom X. O creamos simplemente la suma. Veamos cómo se encuentra presupuesto. Presupuesto tiene cantidad. Tiene precios. Entonces también sería un zoom X porque necesito hacer una iteración a una expresión. La tabla de presupuesto, y en presupuesto vamos a decirle que nos coja la cantidad y la multiplique por los precios que tenemos allí. Esta va a ser nuestra medida de presupuesto. Adicional, voy a crear las ventas del año anterior para crear una medida de inteligencia de tiempo. Entonces voy a venir acá, le voy a decir nueva medida. Y esta medida se va a llamar ventas del año anterior. Esto lo vamos a hacer con nuestro calculate a nuestra medida de ventas y le llamamos como filtro a la función de inteligencia de tiempo de Semperiod Last Year, donde le decimos que con la tabla calendario nos traiga calendario day, que es la columna que contiene la fecha en la tabla calendario. Esto ya nos está almacenando o ya nos trae una medida, un cálculo, que es traer el mismo valor del periodo del año anterior. Entonces, lo que quiero mostrar es que tenemos ya todas nuestras medidas en una carpeta. Y si yo quiero crear subcarpetas, ¿cómo lo puedo hacer? Nos vamos a ir entonces a nuestra pestaña de vista de modelado. Y acá podemos ver que al posicionarnos en cualquiera de las medidas nos va a traer las propiedades de esta medida. ¿Sí? Por ejemplo, ventas, nos dice que la medida se llama ventas, que está en la tabla inicial de medidas.
una descripción, un sinónimo y acá nos trae algo que es carpeta para mostrar. De esta manera podemos crear subcarpetas dentro de la carpeta de medidas y organizar todas nuestras medidas. Ejemplo, le voy a poner medidas básicas y voy a crear una carpeta. Esta carpeta nos va a permitir llevar allí, miren cómo se crea una subcarpeta. Entonces yo puedo llevar, por ejemplo, costos, puedo llevar, por ejemplo, presupuestos y decirle que van a ser parte de la medida básicas. Las puedo seleccionar con control y que hagan parte de esta subcarpeta. Pero esta otra medida ya hace parte de nuestra carpeta de inteligencia de tiempo. Entonces yo puedo decirle medidas de tiempo. Voy a crear una subcarpeta donde voy a alojar esta medida allí. Si ya nos vamos de nuevo a nuestro lienzo, podemos ver cómo se han organizado nuestras carpetas y voy a poder seleccionar cuál es la carpeta en la cual voy a alojar cada una de nuestras medidas. Espero que te haya sido útil este tipo de información, que te haya resuelto alguna duda que tengas de cómo almacenar tus medidas. Si no, pues déjame acá en los comentarios cómo te pareció, si ya lo conocías. Ayúdanos también a que este contenido pueda llegar a más personas. Entonces simplemente dale me gusta si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita y nada, nos vemos en una siguiente oportunidad.